Rezar a vuestra nueva diosa. Nicole es el Bennett 5 estrellas que siempre esperamos, que posiblemente no nos merecemos y además tiene un pequeño problema, una limitación, la veremos. Así que hoy estamos finalmente ante el kit de Nicole, uno de los personajes más esperados de todo Genshin Impact. Y además es el Bennett 5 estrellas que llevamos casi 6 años sin que pudieran power creepear. Y por fin ha salido un personaje que no solo le hace sombra, sino que balancea prácticamente más de la mitad del meta. Y tenía una ilusión increíble por grabar este kit, pero Linnea no me dejaba. Estuve 9 horas en stream, como ya sabéis, en algún vídeo se me nota muy cansado y no tuve el tiempo de grabar este vídeo antes. De hecho, si hubiera podido, alguno de estos días hubiera subido 4 o 5 vídeos perfectamente. Pero bueno, YouTube te dice que mejor uno al día y ya. Así que hoy toca este vídeo de Nicole. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Dejar vuestros puntitos del hype. Gracias de parte de todo el equipo del canal. Y recordad que tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Suerte, que te toque a ti, a quien más lo necesites. Que aproveches si están comiendo. Gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos, sin más dilación, con el kit completo de Nicole. Tiene sus cosas, así que las cosas que todavía no estén seguras por el kit, os voy a decir, mirad, esto no está claro, así que no vamos a darlo por hecho, pero es fácil de entender. Los ataques normales y cargados no tienen mucho más. El cargado tiene una versión especial y si tienes la brújula de la zona de Teyvat, de todo Teyvat, donde ya, o sea, la brújula que te marque los cofres de esa zona, el cargado hace que se activase la brújula. Hay especulaciones de que te lleva al cofre directamente y es mejor que la propia brújula, que sí, que no, pero la descripción por escrito dice que simplemente activa un efecto similar a la brújula, es decir, no hace nada .jpg, simplemente en vez de darle al botón de la brújula le das al botón del cargado de Nicole. Eso es técnicamente. El cargado de ataques normales no hace mucho más y el tema de la brújula es un debate más adelante, que hay gente que dice que sí, gente que no. Cuando veamos claramente los gameplays, que algunos ya han salido, este de la brújula no, pero las elementales, las skills, la ulti y todo lo demás sí, pues veremos lo de la brújula. A todo esto estamos reaccionando en stream a los gameplays, así que venid al stream, link aquí abajo en la descripción, y además los gameplays los tenéis también aquí abajo en mi Discord, exclamación Discord en el chat cuando estamos en directo, y en Twitter también los he subido, así que seguidme por el resto de redes porque así no os perdéis nada. Habilidad elemental de Nicole, esta es la que se corona y ya bueno, me siento bien, me froto las manos, se viene. Habilidad elemental de Nicole. La habilidad elemental castea el escudo. Y luego la habilidad elemental de base tiene la pasiva 1, vamos a llamarle, y esa pasiva 1 evoluciona en la bendición sagrada. Esto tiene mucho texto y hay muchas condiciones, pero os lo voy a resumir. La pasiva 1 se le aplica a todos los personajes del equipo al castear la habilidad elemental, independientemente del escudo, que el escudo es a un solo personaje, como todos los escudos del juego. Y esta pasiva da una cantidad de ataque en proporción al ataque total de Nicole. Hay que llevar mucho ataque en Nicole. De hecho, Nicole va a triple ataque y en otro vídeo futuro os hablo del set de la Aquelarre porque es muy bueno. Es parecido al pergamino de Natlan, pero con los personajes de la Aquelarre. Entonces, este bufo que da a todo el equipo a nivel 1 es un límite de 330, pero cuando lo subes a nivel 10 puede llegar a dar a 600 a todo el equipo. Sí, así de base. Si Bennett tiene el problema de que el bono de ataque solo se lo da a un personaje concreto, aunque puede llegar a dar casi 1400, una cosa así, Nicole le mete 600 a 4 personajes del equipo. La realidad es que ella misma realmente por tener más ataque no hace más daño y le va a meter este bono, digamos que quien más lo aprovecha siempre va a ser el DPS en campo y Durin. Se nota que prácticamente todo el kit de Nicole está hecho para jugar todo el rato Nicole y Durin. Pero bueno, Varesa está agradecida, Barca está agradecido, Kinich está agradecido y todos los personajes que irían con Bennett, menos Mabuika, ahora también hablo de ello, están agradecidos. Entonces, este primer bono es permanente, no hay que hacer mucho lío, no tiene como restricciones raras. Todo el equipo puede llegar a ganar a talento 10 eso, creo que son 500 o 600 en total de ataque. Todo el equipo. Obviamente, como es ataque, los personajes con vida como Nubilet o Mualani no funcionan con ella. Lo digo porque me parece extraño, pero muchas personas me preguntaron en stream mientras veíamos el kit y demás, ah, pues ¿le sirve a Nubilet? No, no le sirve. Ahora, la evolución de la pasiva se llama bendición sagrada. Dice, la bendición sagrada hace que los personajes que la sufran
tienen 300 más de ataque. Si ponemos que la elemental a talento 10 da 600 más otros 300 son 900. ¿No son 900 a todo el equipo? No. Hay bastante texto y bastantes condiciones, pero os lo voy a resumir. Condición número 1, ser Nicole. Si eres Nicole, el bufo siempre se va a activar la bendición sagrada al máximo, es decir, Nicole se bufa a sí misma 1000 más de ataque. Entiendo que esto es para tener el máximo de ataque, no hace daño, no os preocupéis, y de hecho los escalados que tiene toman el valor del personaje en campo, ahora hablo de ello, pero en resumen, esto es para bufarse a sí misma el ataque, para cuanto más ataque pues aplica ese bufo inicial que a más ataque más bufa hasta un máximo de lo que te marca el talento según el nivel que tengas. Luego, segunda forma de activar este bufo, estar más de 3 segundos en campo, es decir, el DPS, pero si te sales del campo lo pierdes. Luego hay un par de pasivas más, como que si tienes un catalizador... Prune en el equipo de Barca, haré vídeo hablando de Prune, que es la lechuga morada, el repollo morado, la col morada, el bichito este de aquí, la loli emo rara. Entonces dice, si eres catalizador puedes mantener el bufo. Mona también podría mantener el bufo, Klee, aunque Klee es DPS en campo, puede mantener el bufo, pero bueno, X. Cuestiones raras. La cuestión es que esta bendición sagrada, que es la evolución del bufo, Nicole siempre la va a mantener para sí misma, a más ataque no va a hacer más daño, tranquilos, y el personaje en campo, que va a ser el DPS, también la va a mantener, independientemente de ser de la aquelarre o no. Es decir, le mete 600 de ataque a todo el equipo, incluido Durin, y 300 de ataque a sí misma y normalmente, según las condiciones, al personaje en campo o a usuarios de catalizador. Brujas, entiendo yo, no lo sé. Esto repito que es raro, pero ya estamos hablando de que le va a meter 900 de ataque al carry en campo, un poco menos que Bennett, pero es una locura. 900 a sí mismo, que da igual, y pues 600 al resto de soportes, incluido Durin. Y esto, cuidado, Official también. Y esto, cuidado, que es mucho y ya es más de lo que hace Bennett. Este es el talento, esta es la habilidad elemental. Este bufo de ataque y el escudo. El cooldown es de 16, la duración es de 20, cooldowns de arconte y el escudo escala bastante bien. De hecho, el escudo escala bastante bien, es un escudo bastante fuerte. Esa es la elemental, ¿vale? Creo que ha quedado claro, es fácil. La ultimate. Aquí viene un poco la complejidad. Dice, la ultimate activa un efecto que se queda sobre el personaje que en ese momento esté golpeando en el campo. Ese efecto hace que se cree una sombra y la sombra hace ataques coordinados una vez cada 3 segundos hasta un máximo de 5 veces, es decir, durante 15 segundos. Esos ataques coordinados tienen dos peculiaridades. Peculiaridad número 1, no son de Nicole. Son ataques coordinados que toman el valor del ataque del personaje que lo ejecuta. Es decir, Barca, Mabuika, Varesa, Kinich, Arlequino, Mona DPS o el DPS que vaya con ataque que quieras jugar con Nicole. Y aparte, el elemento de esos ataques coordinados no es Piro, aunque Nicole sea Piro. Es del elemento del carry. En el caso de Mabuika es Piro. En el caso de Flins, por ponernos un ejemplo que igual Nicole funciona con Flins, lo hablaré, pues es Electro, el golpe extra que va a hacer. ¿Qué significa esto? Que funciona con todos los personajes del juego menos con Mabuika. Es así. ¿Por qué? Porque si con Mabuika metes cualquier mínimo hit Piro externo a los propios hits de Mabuika, se suele romper la aplicación de crío de Citlalli sobre el enemigo y ya no derrites todos los golpes y pierdes mucho daño. Aquí espero equivocarme o espero haberlo entendido distinto o espero que de alguna forma no sea así, pero parece que literalmente esto está hecho para limitar a Mabuika, porque ya sabéis que a Mabuika, a la que aplicas mal el Piro o te pasas 1 o 2 segundos, no derrites y suele pasar si no juegas perfecto. Así que esta ulti de aquí parece que es simplemente para que no funcione con Mabuika, porque estaría demasiado rota. Además que Mabuika va con Citlalli, Xilonen, Bennett, y meterle más ataque a Citlalli y Xilonen, si os fijáis, no tiene mucho sentido, aparte de que Bennett canónicamente es de Natlan. Entonces yo creo que han querido respetar el equipo de Bennett Mabuika y luego ya pues dejar a Nicole para todo el resto de los mortales que no sea la poderosísima Arconte Piro. Esto es lo que hace la ulti. Hit inicial de la ulti, un escalado ahí decente, las proyecciones hacen un 110% del ataque del personaje en campo, con el elemento del personaje en campo, 5 golpes, 1 cada 3 segundos,
es decir, que durante 15 segundos, una vez por rotación, se hacen estos golpes, 20 segundos de duración del efecto, 15 segundos de cooldown, es decir, de nuevo cooldowns de Arconte, y 60 de coste, es decir, que esto está hecho pues para que tires la ulti. Ahora diremos, ok, si Nicole activa todo esto y la ulti solo hace ataques coordinados, igual no sería bueno que entonces en el equipo de Mavuika no tiremos la ulti con Nicole, pero entonces Nicole pueda beneficiar a Mavuika en caso de tener constelaciones, porque igual Bennett da la consonancia Piro, Nicole también, Bennett da el set de nobleza, Nicole puede dar un set, pero si no hay consonancia de la Aquelarre no lo activa, tener esto muy en cuenta. Y luego tiene pues el arma y las constelaciones, que también son muy poderosas y podría beneficiar a Mavuika incluso jugándose a Nicole sin tirar la ulti, porque la ulti lo que activa es estos ataques coordinados. Pues bien, hay otros talentos que se activan con los ataques coordinados e igual terminas pensando que termina mereciendo la pena tirarla. Entonces, ¿se podría jugar Nicole sin tirar la ulti con Mavuika? Se podría jugar Nicole sin tirar la ulti con Mavuika, pero principalmente se nota que no está hecha para eso, la verdad, pero se podría porque el bufo lo activa. Ahora, talentos, dice por aquí. Dice, primer talento de ascensión. Es mucho texto, pero está relacionado con el tema de la bendición sagrada y del upgrade del bufo ataque. Dice, por 20 segundos después de castar la habilidad elemental, Nicole continuamente observa al personaje que está en el campo. Dice, el personaje observado, si se mantiene en el campo 3 segundos, que esto es lo que está también puesto en la habilidad elemental, su pasiva número 1 evoluciona a la bendición sagrada garantizando 300 de ataque. Esto es lo mismo que la habilidad elemental. Si el personaje observado es de catalizador, su bufo directamente siempre se va a convertir en la bendición sagrada, que esto es lo que te decía antes si es de catalizador. Y por último, si el personaje es Nicole, nunca se va a volver la bendición pasiva número 1, o sea, nunca va a revertir el efecto y siempre va a ser esto. Aparte, si el personaje bendito sale del campo, pierdes los 300 extra de ataque. Este primer talento es lo mismo que os he explicado que con la habilidad elemental. Tiene las condiciones explicadas en ambos para que te quede claro. El bufo máximo lo tendrás si eres catalizador, si eres Nicole o si eres el personaje en campo y no abandonas el campo, básicamente. Esto, aquí también hay una peculiaridad curiosa y es, parece ser que puede estar hecho para personajes que hagan snapshot, es decir, intentas ganar el bufo, intentas tirar la ulti para hacer snapshot y aunque salgas del campo ya te llevaste el bufo. ¿Es worth it estar más de 3 segundos en campo con Xiangling para activar esto y luego tirar la ulti? Hombre, no, porque Xiangling tiene 20 segundos de cooldown y si estás 3 en campo retrasas la rotación a 22, una cosa así, y se vuelve un poco molesto y tardío. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque parece que funciona para hacerse de esta forma. Luego, siguiente talento de ascensión, dice, cuando el personaje activo en el campo hace daño elemental, el propio bufo de Nicole pasiva número 1 evoluciona a la segunda pasiva durante 8 segundos. Esto es innecesario. Y diréis, pero si es lo mismo de antes. Si antes había una condición que decía, si eres Nicole el bufo siempre está al máximo. Ya, pues bueno, por si no te has enterado, te lo recalcan. Es verdad que aquí se están repitiendo mucho, pero así es como se ha traducido del chino los talentos. Siguiente talento, tranquilos que ahora sí se desliga, dice. Después de completar digamos, la misión esta de la Aquelarre, es decir, para activar las pasivas de la Aquelarre, Nicole se convierte en un personaje mágico y si al menos 2 personajes mágicos están en el equipo, tienes una pasiva nueva. Dice, nueva pasiva. El daño infligido por las sombras de la ulti se incrementa un 150% del ataque de Nicole. Las sombras de la ulti son estos hits coordinados, que son 5 hits con cooldown de 3 segundos, que se castean al tirar la ulti, y que si no quieres tirarlos para funcionar con Mavuika, pues habría que no tirar la ulti técnicamente. Haríamos testeos a ver si funciona Nicole sin tirar la ulti con Mavuika y si es mejor que Bennett. En principio, los buffos que da es menos ataque, pero cuando tienes arma y constelaciones puede dar más buffos que Bennett. Pero si la juegas C0, podría llevar el cazador de dragones. Y esto no puede hacerlo Bennett porque es de catalizador. Cuidado con esto del cazador de dragones porque puede llevar el cazador de dragones, es catalizador. Estos son los talentos pasivos. Y luego tiene la pasiva del tema de los cofres, pero eso ni caso. ¡Ya está disponible!
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Señores, vamos a ponernos muy, muy, muy serios. Vamos ahora con el punto de las constelaciones y del arma. Esto dice así: arma. Básicamente ataque base es de 141 más alto del juego, su stat de ataque porcentual. Y la pasiva dice que en proporción al ataque total de Nicole termina recibiendo un bufo el personaje en campo de 26% de daño infligido. Esto es como el arma de Citlalli, para que lo entendáis fácil, y obviamente si esto se testea frente al cazador de dragones, es mejor el arma de Nicole que el cazador de dragones. Pero si no tenéis su arma, podéis llevar un cazador de dragones y al final sí que vais a poder, digamos, pues sí vais a poder bufar muchísimo una Mahuika con Nicole. Lo que pasa que hace 0 versus Bennett, no sé si va a ser mejor o no si no tiramos la ulti. Segunda pasiva del arma, le regenera 14 de energía a Nicole, coste de 60, pasa a coste de 46. Facilito, y Nicole coste 46, muy fácil también. Además, Nicole va a ir triple ataque, no requiere ni substat de proporción ni cosas raras, es fácil de construir. Tercera pasiva del arma, recordad que los personajes mágicos, los de la Aquelarre, tienen armas con pasivas de la Aquelarre. Dice: si hay 2 personajes o más de la Aquelarre en el equipo, los personajes mágicos reciben un 50% del bufo, es decir, principalmente los sub-DPS son Fischl y Durin, los personajes que fuera del campo hacen daño y son mágicos. Entonces, si Durin está en el equipo, el arma además le va a meter 13% de daño infligido extra a Durin. Está rota, por supuesto, claro. Y ahora sí, con todo esto, meterle a Mahuika 26 de daño infligido, igual ya empieza a competir con Bennett si no tiramos la ulti con el equipo de Mahuika. Lo que pasa que está bien, porque es un escudo, y también Citlalli tiene un escudo, y Xilonen cura en la rotación que te haga falta, aunque no te falta tirar la ulti, así que la ulti de Xilonen se tirará una rotación cada 3 si te hace falta, con doble escudo, así que puede coincidir bien con Mahuika, además que los buffos lo da durante más tiempo que Bennett, que esto es muy importante. Así que vamos con las constelaciones. El cooldown del bufo del elemental, que quería revisarlo por aquí, es 20 segundos de duración. Claro, Bennett son 12 segundos de duración, nada más, es una locura. Y ahora las constelaciones, que diréis, bueno, Phil, se pone buena la cosa y no has hablado del set. Ahora hablo del set. El problema del set es que solo se activa con... O sea, que activa el set completo solo cuando hay 2 personajes mágicos en el equipo. Entonces, el equipo de Mahuika tampoco se juega con 2 personajes mágicos, se juega con Xilonen, Citlalli y el Best in Slot. Pero bueno, ahora hablamos de ello. Primera constelación, dice: cuando el personaje activo de tu equipo golpea a un oponente, una proyección mística adicional golpea. Esta proyección mística salta solo una vez cada 6 segundos y hace 600% del ataque de Nicole. Lo que ocurre aquí es que yo no sé si esto se va a activar solo cuando has tirado la ulti o se activa siempre, porque de nuevo, si se activara siempre y no cuando tiras la ulti, también la C1 haría que no se pudiera jugar con Mahuika. Con Mahuika C0 pues puedes jugarla sin tirar la ulti, por ejemplo, y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque la ulti no activa los buffos ni nada. Pero la C1 perjudicaría. ¿Este hit es interesante? ¿Es una constelación importante? No. Es un ataque coordinado del 600% del ataque del personaje que la ejecuta, como los hits que hace con la ulti. Sirven a todos los personajes menos a Mahuika. Con Kinich habrá un hit de Dendro ahí muy grande, con Varesa un hit electro muy grande, con Flins un hit electro muy grande, pero no ayuda mucho más. Es una C1 de paso que, si, como digo, se activa sin haber tirado la ulti, sería una C1 que te obligaría a que ya no puedes jugar a Mahuika con Nicole. ¿Por qué? Porque la C2 ya está rotísima. La C2 dice:
Recordemos los estándares de que le va a meter 600 de ataque a todos los personajes del equipo y al que esté en campo y a la propia Nicole y los usuarios de catalizador. Y por ahí he visto una corrección del set que dice que también a los usuarios de taumatúrgicos, es decir, los mágicos, es decir, Durin principalmente, igual le mete el bufo grande. Pero bueno, a todos los del equipo 600 y 300 más a sí misma y al carry en campo. Es decir, 900 al carry y a ella y 600 al resto del equipo, que ya es más que Bennett, que solo bufa un personaje. Pues bien, la C2. Yo iré por la C2 seguramente. Dice: mejora el efecto de la habilidad elemental, el efecto básico, la pasiva básica, la pasiva número 1, la que no está evolucionada. Y le da 240 más de ataque a todos los personajes del equipo. Ya no son 600, ya son 840 a todos, más 300, pues 1100 y pico al personaje en campo y a ella, y 800 al resto. Cuidado, cuidado. Y aparte, dice, reduce la resistencia de los enemigos un 20% al piro y al personaje que va a golpear que esté en el campo. Es decir, entiendo yo que si es Mawiga siempre va a ser piro, si es Flins 20% de resistencia a electro, si es Barca pues Anemo, si es Varesa electro también, si es Kinich dendro y toda la cuestión, ¿no? No se pueden stackear, obviamente, no puedes hacer 20 y 20 y 20, es solo 20 al piro y 20 al elemento principal del DPS. Y para garantizar esto dice algo así como que tienes que tener el escudo activo, pero bueno, eso es con la habilidad elemental. Claro, ya está C2... Cuidado, porque ya estamos hablando de un personaje que, vale, no cura como Bennett, es decir, descartamos los equipos con Furina, eso es verdad, y os dije que iban a nerfear a Furina, os lo dije, y me funasteis, pero os lo dije. Y ahora es un personaje que hace 0, puede usar cazador de dragones, dar un buff a todo el equipo, y el set, porque las constelaciones, el resto, al final ya sabéis que a partir de C2 ya es muy loco. La C3 es la habilidad de elemental más 3, que hace que ese capeo a talento 10 de unos 600 de ataque, creo que son más 3, al 13 creo que llega a 700, casi 800. ¿Habrá gente que saque la C3 para que la habilidad elemental buffe 800 al equipo, más la C2 1000 y pico, más los 300 extra de la bendición sagrada, pues 1400 al personaje en campo y a sí misma y 1000 al resto del equipo? Pues igual sí. Entonces me da miedo. Da miedo. Lo que pasa que el tema de que la habilidad elemental talento 1 sean 330, puede ser que al subir la habilidad elemental no escale el máximo, pero hay fuentes que dicen que al subir la habilidad elemental sí escala de 330 hasta 500-600. Da miedo. El resto de constelaciones es una tontería, tampoco hacen mucha falta. Menos la C6, que elimina, hace que todo el equipo ignore un 40% la defensa de los enemigos. Que si os fijáis es como la C2 de Klee, que todo el equipo ignora un 20 y pico % la defensa de los enemigos. Como os expliqué que era muy fuerte la C2 de Klee, ahora resulta que la C6 de Durin y la C6 de Nicole son la C2 de Klee, que os dije que era muy poderosa y la gente no me hacía ni caso. Me decían, ¿qué dices tú de que la Klee es tan poderosa? La C2 de Klee hace lo que le hace la C6 de Nicole y la C6 de Durin, señores. Ahora, el set, que lo hablaré en otro video, pero básicamente dice que si hay consonancia del aquelarre, el set va a dar 40% de bono daño elemental a todos los personajes del elemento correspondiente del portador, es decir, 40 piro, el de Nicole, y 40 al elemento del DPS principal o del personaje en campo que esté golpeando y no se puede stackear. Es decir, lo mismo que el talento que las pasivas de Nicole. Es decir, para Barca será 40 Nemo, para Varesa será 40% de daño elemental electro, para Kinich dendro y para el resto de equipos igual. Claro, ahora Nicole con ese set y cazador de dragones hace 0 es mejor que Bennett, con la diferencia de que no cura y que no, el cooldown es distinto y que no tiene un área en el suelo. Claro, si hablamos ya de Nicole C2 y su mismo arma, que le da 26% de daño infligido al personaje en campo, y no es como el cazador de dragones, que puedes llegar a perderlo y la rotación a veces no sale bien y el cooldown son 20 y en rotaciones de menos de 20 igual solo das una sí, una no, como ocurre con Sakarosa y Flins. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Este es el kit de Nicole, no hay más vueltas que darle, es una locura y muchos me dirán, bueno, ¿y cuánto mejora Barca, señor de la pantalla? Es verdad que muchísimo. Os enseñaré en otro vídeo el kit de Prune y el kit de Logen, o igual traigo un vídeo solo explicando el kit de Prune y de Logen los dos juntos, porque igual Logen solo es él solo para derretidos con... Es un carry crío de derretidos, él aplica mucho crío para que Durin derrita junto a los buffos de Nicole fuera del campo, es decir, es un equipo súper cerrado y es del permanente, y Prune es solo para Barca. Prune de nuevo es un personaje súper cerrada para jugar solo con Barca y es mejor que Venti técnicamente, aunque sea un
4 estrellas. Entonces, igual hago un vídeo de las dos y ya está. Pero bueno, ¿qué? Los que habéis llegado hasta el final, ¿qué opináis de Nicole? Es una salvajada, hay cosas que hay que ver y testear, hay que ver si la C1 y la ulti cuánto perjudican a Mavuika o si se puede jugar con Mavuika sin tirar la ulti, porque la ulti solo activa estos hits coordinados, pero pues con Mavuika no los quieres, ¿no? Porque te perjudican. Entonces, wow, tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con este personaje y ver cómo podría llegar a escalar, porque entre el set, que puede llevar caza de dragones siendo free to play, que sí que mejora muchísimo todos los equipos, que sí que da un buff a todo el equipo, cosa que Bennett no. Si sumamos todo el ataque total que da Nicole, da más del doble ataque de lo que da Bennett con el buff a todos los personajes del equipo, aunque solo suelen aprovecharlo dos, Durin fuera del campo y el carry, y no lo aprovechan los personajes que vayan con ataque. Prácticamente Nicole hace que de Mavuika para abajo, sin contar Skirk y las reacciones lunares, todo el meta haga ¡pa! Y todo el mundo se equilibre. Y por último, la reflexión de que posiblemente pueda jugarse con Flins, al menos C2 arma. C2 cazador de dragones, porque el daño infligido del arma no le sirve a Flins. Pero igual un C2 cazador de dragones a ponerla a competir con Sakarosa para los buffos al equipo de Flins, cuidado, porque meterle ataque a Inefa en el equipo de electrocargado lunar, cuidado, poca broma, y además baja resistencias con C2. Entonces, poquito más. Cuidaos mucho, dejarme vuestra opinión de Nicole en los comentarios, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.